Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y siguen las repercusiones luego de la derrota por goleada del Melgar de Arequipa frente al Independiente del Valle por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2022. En este caso, el defensa rojinegro Alec de Nemostier habló de lo que significó este resultado. Sí, la verdad que no era lo que esperábamos, sabíamos que jugábamos contra un rival tácticamente muy trabajado. Abren el marcador de una pelota parada, creo que habíamos controlado bien, tuvimos nuestra chance el primer tiempo. Salimos el segundo tiempo a tratar de empatarlo, tuvimos unas cuantas, un palo, una que estuvo cerca y bueno, no las metimos. Y por ese ímpetu de ir para adelante, de creer que el empate estaba cerca, nos descuidamos atrás y lo pagamos caro, Sí, fue en el momento en el que estábamos cerca de encontrar el empate y fue un golpe duro. Creo que anímicamente al equipo lo golpeó, pero bueno, todavía quedan 90 minutos más. Nos toca afrontarlo en casa, donde nos hacemos fuertes, y este grupo ha sabido salir adelante, así que con la fe intacta. Meter las situaciones que tenemos, creo que generamos, y bueno, estar un poco más atentos atrás, donde creo que tuvieron facilidad, sobre todo en el segundo tiempo, para entrar. Sí, definitivamente la parte física es importante, ellos vienen bien trabajados, pero nada, como te digo, la llave está abierta aún y vamos a ir a afrontarlo de la mejor manera en Arequipa. Mientras que el golero del equipo rojinegro, Carlos Cáceda, también dejó sus sensaciones de este partido. Yo creo que es un partido con un equipo muy difícil que nos supo jugar y bueno, nosotros tuvimos también nuestra chance, no entró, pero nada, este fútbol todavía falta un partido más. Nada, seguir lo mismo, tenemos buen juego, tenemos buenos jugadores que hacen buen trabajo, así que nada, seguir lo mismo, no nos vamos a volver locos tampoco. Sí, ellos juegan bien, pero también nosotros jugamos muy bien, así que bueno, en el equipo ahí vamos a ver la recta final, ¿no? Por otro lado, en conferencia de prensa, el técnico del equipo mistiano, Pablo Lavallén, explicó lo que pasó en el partido y lo que les queda hacer en esta llave. El resultado fue el que fue, porque Independiente convirtió y nosotros no estuvimos certeros a la hora de convertir lo que generamos. Me identifico totalmente con este equipo que a pesar de ir abajo siempre tiene la valentía de seguir queriendo ir para adelante. Nos faltó la definición. Yo creo que si nosotros hubiésemos encontrado el gol a los 40 segundos, que no fue, o en el minuto 44 que no fue, o en el minuto 10 o 12 que fue el cabezazo de Arias, si hubiese sido el 1-1, lo psicológico hubiese cambiado. Lo bueno que tenemos es que el miércoles tenemos que hacer lo que indica nuestro rasgo, ir para adelante, presionar y llevarlo por delante Independiente del Valle y tratar de hacerle un gol, y cuando le hagamos el primero tendremos que hacer el segundo. No tenemos que cambiar nada porque ya es el rasgo del equipo ir para adelante y que ya hay que sacarse rápido encima el resultado y pensar que el miércoles es nuestro último partido de la Sudamericana, porque es todo lo que tenemos, son 90 minutos y dependerá de nosotros si podemos dar vuelta este marcador y poder llegar a la final, nada más. Por lo pronto, el Melgar de Arequipa deberá recibir al Independiente del Valle el próximo miércoles 7 de septiembre, donde para mantenerse con vida en la Sudamericana necesita ganar por 3 goles, cosa que no ocurre desde el 3-0 que le metió al AET de Tarma el 5 de mayo por el torneo Apertura, por lo que la cosa se complica enormemente. Aunque como dato adicional, el último equipo peruano que pudo remontar un 3-0 a uno ecuatoriano fue el Sporting Cristal de 1993 frente al Nacional de Ecuador por la Copa Libertadores, cuando cayó 3-0 en Quito y en la vuelta le ganó por 4-0 en Lima. Así que nos aferramos a ese cachito de fe, porque al final la esperanza es lo último que se pierde. Y la tan vilipendiada Copa Perú, que este año será la última edición que se jugará bajo este formato y otorgará al campeón el ascenso directo a la primera división, completó los 50 equipos clasificados a la etapa nacional. Entre los que clasificaron destacan clubes tradicionales como el Atlético Torino de Talara, máximo ganador del certamen con 5 estrellas, así como también el Deportivo Garcilaso del Cusco, que espera de una buena vez por todas llegar a la Liga 1, al igual que el Coronel Bolognesi de Tacna,
que quiere cumplir su sueño luego de 3 años bregando entre Segunda División y Copa Perú. En pantalla les mostramos los clubes clasificados. Recordemos que en esta etapa nacional se enfrentarán entre sí los equipos en 6 jornadas, 3 partidos de local y 3 de visita. Los duelos se darán entre cuadros geográficamente cercanos, aunque para la tercera fecha se producirá el duelo entre ambos representantes del mismo departamento. Al acabar las 6 fechas de esta primera fase, se armará una tabla de posiciones con los mejores 50 equipos participantes, en la que los 32 primeros pasarán a disputar la segunda fase de la etapa nacional, que serían los 16avos de final, en partidos de ida y vuelta. Luego pasarán a los octavos de final, a los cuartos de final, y los ganadores recién irán a la gran finalísima a disputarse en Lima, de donde saldrá el campeón que integrará la Liga 1 del 2023, mientras que el subcampeón irá a la Liga 2 del próximo año. Veremos entonces qué equipos se convierten en profesionales, entre comillas, en un chasquido de dedos. Y el futuro lateral nacional, Miguel Trauco, sigue en el aire. Se conocía que tenía ofertas no solo de Medio Oriente, sino también de Europa y del MLS. Así lo mencionaba el periodista deportivo Gustavo Peralta el 28 de agosto. Pues bien, con el mercado de fichajes oficialmente cerrados en la mayoría de ligas top del viejo continente, surgía con más fuerza el rumor del interés del San José Earthquakes por el futbolista de 30 años. Sin embargo, en las últimas horas surgió otro club que podría tentar al ex Universitario de Deportes para jugar en una liga de mayor nivel. Se trata del Trabzonspor de Turquía, así lo informan varios medios del país otomano. Como se recuerda, el peruano ya había sido voceado para poder firmar con el Besiktas de este país para reemplazar a Rıdvan Yılmaz, pero al final esto no se dio. A pesar de estar sin actividad por más de 2 meses, su paso por el fútbol de Brasil y Francia le harían algunas posibilidades de seguir jugando en Europa. Como se sabe, el mercado de transferencias en la Liga de Turquía se extiende hasta el 8 de septiembre, por lo que haría algo más de tiempo al peruano para definir su futuro. Lo cierto es que a pesar de todo el hate que recibe Trauco, ofertas no le faltan. Esperemos entonces que tome la mejor decisión, porque de la selección peruana está quedando prácticamente relegado a día de hoy. Y la novela del retorno de Jefferson Farfán a los terrenos de juego sigue escribiendo más capítulos. Su tercer día de entrenamientos contó el plantel blanquiazul con la ilusión de estar presente en el superclásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes. Se pudieron conocer buenas nuevas con respecto a la Foquita. La información la trae el periodista deportivo José Varela. Esta mañana en Alianza Lima se llevó a cabo el partido de práctica con miras al clásico ante Universitario, y Jefferson Farfán jugó un tiempo. Se aproxima un nuevo capítulo en la historia del 10 de la calle. Incluso, al terminar los entrenamientos, sus compañeros hablaron de las posibilidades reales de que Farfán aparezca en el clásico frente a Universitario. No sabemos todavía, eso lo dirá la parte médica. Nosotros solo lo hemos visto hoy día estar un ratito ahí y no sabemos más. Bien, lo vemos bien, estamos contentos por él porque está mejorando y está trabajando con el grupo. Por todo lo expuesto, al parecer Jefferson Farfán saldría en lista el domingo frente a la U, pero ahora que vea acción dependerá de lo que requiera Carlos Bustos. Pero lo más probable es que Jeffrey esté en el banco suplentes este fin de semana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!